todos sabemos que en todas las organizaciones hay asociaciones políticas y juveniles. Pero más bien lo que se intenta con ello es dirigirlos e influenciarles ideológicamente. Y yo pienso que si Podemos es otra cosa, si Podemos es un partido diferente, cualquier organización juvenil que surja en su seno, cualquier agrupación de gente joven, tiene que tener en sus manos el poder decidir hacia dónde vamos y tener la libertad de que nadie va a influenciar en ellos y en lo que piensan, ¿no? Y eso es lo que a mí me animó, pues, un poco al decir, pues vamos, vosotros habláis y vamos a ver lo que queréis hacer y cómo lo queréis hacer. Y nosotros, pues yo pienso que como políticos, como padres, como educadores, como compañeros, en suma, lo único que podemos hacer es opinar, cada uno desde nuestra responsabilidad, escucharlos y sobre todo tener en cuenta lo que digan. Que no solamente escuchar, sino que lo que vayan a decir después se tenga en cuenta. Y bueno, pues queríamos que hemos invitado a alguna gente para que, si queríais decir algo, y tratar de hacer un pequeño debate al finalizar, y bueno, pues ver qué es lo que puede salir de aquí, porque pues lo importante para mí, yo creo que no es que cambien los gobiernos, como el otro día estuve escuchando a Miguel Urbán y me quedé con esa frase que decía que lo importante no es que cambien los gobiernos, sino que cambien las conciencias. Y que cambie nuestra forma de ver las cosas, y qué mejor forma de ver las cosas nueva que con ojos nuevos, con los ojos de la juventud, que al fin y al cabo, si solamente nos quedamos con ganar, no tenemos un cambio, tenemos un recambio, y un recambio lo tiene que hacer, o sea, el cambio real lo tiene que hacer gente valiente, y gente pues, como estos chavales que para mí la juventud es lo que tiene que ser el motor del cambio. Para los que pido un aplauso, sin más. Y bueno, si tenéis algo que decir, decirlo ahora, pero para siempre. Bueno, yo me había preparado esto, sí. Pero bueno, lo digo. Que había pensado hacer el círculo de Podemos, porque no hay ningún círculo de Podemos en Aragón, porque solo hay de esas generaciones que han endeudado España, pero que una gran parte tendremos que pagar nosotros los jóvenes, porque nos estáis quitando la ilusión de tener un futuro digno, con un trabajo digno y una vivienda digna, porque está negociando el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, el TTIP, y esas generaciones nos están quitando la educación, que, como definió Mandela, es el arma más poderosa para cambiar este mundo. Porque un hombre educado no puede ser oprimido, porque es capaz de pensar por sí mismo. Ya lo saben bien algunos, que están haciendo todo lo posible por hundirla. A lo mejor por eso se entienden los recortes que están haciendo. Con la educación se podría erradicar la xenofobia o el machismo, o la porofobia. Que Mandela lo dijo así después de estar 30 años en la cárcel, porque la cárcel de allí no son como las de aquí. Allí se violan los derechos humanos y no hay tantos políticos. Nadie nace odiando a nadie, a otra persona, por su color de piel, su origen o su religión. La gente que aprende a odiar también se les puede enseñar a amar. El amor llega de forma más natural al corazón humano, por su contrario. Para que no nos jodan el futuro ni el presente, para que los jóvenes también podamos hablar y se nos escuche, para que no nos quiten el arma más poderosa para cambiar el mundo, y para que se acabe con el odio, porque nos están dejando un camino entre julio y septiembre angosto. Por esas cosas quiero hacer el círculo. Jorge, también quiere hablar, Jorge. No, pero tú, Alberto, eras también parte, ¿no? A ver, no he dicho nada de preparar. Hombre, pero no tienes por qué pretender nada.
simplemente di lo que piensas, no te va a decir nadie nada. Yo al pienso contrario, estamos deseando. que a nuestras edades necesitamos tener un sitio donde expresar lo que pensamos y tal, sin que nos critiquen porque somos jóvenes y que no prestamos atención a nada, sino normalmente desde edades más mayores creen que no nos interesa nada la política, que estamos todo el rato con el móvil y tal, pero pienso que no. Es más o menos la gente joven se intenta movilizar para que haya un cambio, para que nuestro futuro sea mejor. Yo pienso que podemos Bueno, si os parece, pues ¿qué os parece a los que estamos aquí? Me gustaría decir algo. En primer lugar, que me alegro de haber venido, porque como lo has comentado tú, es idea de los chavales, ¿no? Sí, sí. Te parece cojonuda, entonces me parece perfecto venir aquí. A ver, segundo, lo que me he dado cuenta es un detalle. Llevo tiempo dando vueltas en la cabeza. El problema que tenemos en España es muy grande, que es la educación. Cuando hablo de educación no hablo de matemáticas ni de química, hablo de educación social. Los chavales jóvenes normalmente siempre se dice lo mismo. A jugar al fútbol, que era un juego, por cierto, a jugar al fútbol, a irse al parque, ¿cómo se llama? A hacer lo que sea. Pensar en política nada, porque pensar en política está prohibido, ¿verdad que sí? Y los que se van a quedar sin trabajo van a ser ellos. Los que la generación que va a pagar el kit van a ser ellos. La generación que va a pagar lo que viene ahora van a ser ellos, la mayoría. Entonces me parece cojonudo que os habéis juntado por vuestra propia cuenta, es decir, a través de un trabajo que os hicieron hacer, llegasteis a pensar, ¿no? Yo creo que puede ser un camino también para empezar a meter más gente, a preparar trabajos o preparar cosas que se puedan debatir y crear entre vosotros. Hablo de gente vuestra, ¿eh? No que estemos los adultos ahí, no, vosotros. Porque si sois capaces de un trabajo haber pensado que lo que jugáis es vosotros la cosa, si sois capaces de pensar eso, yo pienso que tenéis que seguir por ese camino. Llegar a juntaros y a decir, bueno, vamos a luchar por nuestras narices. Es decir, a mí no me vas a dejar tú yéndome a China o a México. Me voy a quedar aquí porque me pasa por las narices. Entonces, para hacer eso hay que luchar. Pero luchar no quiere decir tirarse contra la farola y pegarse un cabezazo. Es usar la cabeza. Y la cabeza se usa con educación. Yo pienso que la educación que hace mucha falta en muchos más campos, os hace falta, y en este campo vuestro sería ideal. Si se hace un trabajo, si lográis crear una semilla, ya sería cojonudo para el país, la verdad, sería la hostia. Es lo que os iba a decir. Un aplauso para vosotros. Y quería agradecer a Chema por lo que nos ha ayudado. Bueno. Yo al final lo que he hecho es haceros el cartelito y deciros pues, más o menos cómo funcionan las cosas en Podemos, que es lo que me preguntasteis. Pero ya te lo dije, que es una responsabilidad muy grande entrar en todo este tipo de cuestiones. Y que necesitaréis más ayuda. Más ayuda y de gente como vosotros. Entonces, pues eso es lo que os he dicho, compañero, que hay que trabajar para conseguir eso, ¿no? Yo iba a hacer un par de preguntas. Si los tres van al mismo centro escolar, los tres, y si se podía hacer algún tipo de acto en el instituto donde están. Quiero decir, que promuevan ellos pedir al director permiso, buscar la hora, etcétera, etcétera, y de alguna manera no convocar a mayores, sino a alguien de respaldo y acudir al instituto para hacer esto de ahora, ¿no? O sea, sí sería mucho trabajo, de la misma manera que ellos, si se centra bien las imágenes, puede ser un escaparate de difusión de la idea inicial que han sacado, ¿no? Y mandarlo por las redes, etcétera, etcétera. O sea, esas dos cosas. La última pregunta sería, claro, estos chicos tienen buena pinta y les iba a preguntar qué fallos veían en la educación, pero a lo mejor ahora no los ven. Y entonces, no sé, también sería interesante que ellos entraran en la reflexión esa, ¿no? Quiero decir que nadie es perfecto y en educación menos. O sea, a lo mejor claro. Entonces, pues bueno, es por centrar un poco el tema, ¿no? O sea, no sé.
no quiero hablar. Bueno, lo primero de los carteles, que la directora, ya cuando pusimos la primera reunión, no nos dejó de poner nada de carteles políticos. No dejamos con mensajes políticos. Y luego la educación, que hay demasiada gente también en las aulas. Uno de los problemas que hay demasiada gente en las aulas. Seguimos teniendo el mismo problema que hace 40 años. Pero sí es una continuación, es una continuación de los problemas que se van desviando. Y que los profesores yo creo que solo se fijan en su materia y siguen el libro tal cual y no explican otras cosas de más de la vida. Gracias. Eso te ha llegado, Hombre, no, es que no estamos debatiendo esto. El programa colaborativo. Has apoyado su visión. Pues sí, a ver. Rubén, algunos. Pues sí, además es que eso, el modelo educativo es una de las grandes, vamos, asignaturas pendientes y bueno, y desde luego pues nuestras propuestas van a cambiar, van dirigidas a cambiar un poco cómo está el tema. Para empezar, las ratios, que ya pues eso, están tan altas que a veces es muy difícil poder llevar a cabo simplemente, o sea, la clase, ¿no? Y salirte un poco de la instrucción, sí, porque evidentemente a ratios máximas, aulas masificadas, pues es bastante difícil. Luego, pues eso, con todo el tema de recortes que ha habido en educación, pues que han sido en esta última legislatura, pues más en torno a 113 millones, pues todo lo que ha supuesto en recorte de plantillas, de funcionamiento de centros, de proyectos, bueno, ya lo habréis visto también, de alguna manera seguro que lo habéis vivido y lo habéis experimentado. Y bueno, pues a mí me parece muy bien que por supuesto lo que tenéis que hacer los jóvenes es que es eso, es organizaros y que evidentemente pues a veces no, yo creo que la mayoría de las veces tiene que ser por supuesto sin que haya unas siglas, no tiene por qué haber unas siglas políticas detrás ni mucho menos, es decir, pues como partido político, pues evidentemente en un instituto eso va a ser más difícil, pero es que eso no quiere decir que los jóvenes, o sea, al revés, es que tenéis un montón de motivos para reuniros, para organizaros, para debatir sobre la educación, que encima es que es un pilar clave, o sea, y es que sin educación no hay futuro, y si nos va a tocar iros a Alemania o más lejos todavía, ya no sé dónde. Y, sí, por ejemplo, de experimento. Yo lo que he entendido es que no solamente les interesa el tema de la educación, sino que les interesan muchos otros temas que parece que que a ellos no les toca hablar de esas cosas, ¿no? Como que el resto de la gente, que los que vemos como que son demasiado jóvenes para opinar sobre muchas cuestiones, que a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa muy grande. Es un símbolo el que trabaje en el tema del Tratado de Libre Comercio, esa perversión que están montando, ¿no? Los neoliberales. Es un mensaje de que les interesan más temas, pero también están los próximos, como el tema de la educación, que ya se han ubicado, por supuesto, a su edad. En vuestra edad yo no me había ubicado en pleno franquismo. Entonces que hay muchos temas, pero todos son políticos, los de diario y los de grandes temas, ¿no? O sea, son todo temas políticos. Y luego un apunte sobre el Tratado de Libre Comercio. Van a venir a partir de septiembre a hacer apostolado los economistas de Bruselas. Un antiguo alumno mío del instituto me llamó hace viernes, precisamente, y lo he puesto en contacto con el director y bueno, los he puesto en contacto, pero habrá que prepararle algún recibimiento. Y está claro que la política es de hacer apostolado en la gente joven y de lavarles el cerebro, etcétera, etcétera. Y eso
Yo me recomponía, pero lo puse en contacto con el director. Pero está claro que lo recibiremos. Claro. Como era antiguo alumno, pues dices, mira, tú... Bueno, Sí, el profesor nuestro quiere decir. No, al principio yo simplemente hago una postilla, primero decir que sí es cierto que yo puedo hablar con conocimiento de causa, ellos tienen preocupaciones por muchas más cosas que por la educación. Es una suerte además, ¿no? O sea, porque en realidad yo creo que nosotros parecemos empeñados en pensar que estos chicos no se enteran de nada, no tienen idea de nada, no tienen interés por nada, y sin embargo cuando estás con ellos, que es cuando realmente se les conoce, lógicamente te das cuenta de que no. El ejemplo que han dado ellos en el instituto, en la clase, yo creo que ha sido tremendo, ¿no? O sea, porque han movilizado a muchos chavales que ahora en otros grupos están hablando, pues a lo mejor de esto, o están hablando de otros temas que en principio no entrarían dentro de lo que sería eso del temario oficial y demás, ¿no? O sea, quiere decir que realmente han descubierto el valor de la educación. El valor de la educación, yo creo, o por lo menos yo estoy en la línea de siempre, más o menos de pensar que el valor de la educación casi siempre lo vamos a encontrar más en aquello que se aleja de los temarios oficiales que dentro de los temarios oficiales, ¿no? Por otra parte, el tema de ir creando, cierto, y esto es muy complicado, y yo claro que les animo a que sigan, pero hay que advertirles la complicación que tiene, evidentemente, ser la semilla, ir creando pues, una conciencia dentro de un instituto, que no es una cosa de 2 días, que esto se hace con un trabajo muy lento, con un trabajo con estrategia. Ahí sí que estoy de acuerdo contigo, no es necesario decir vamos a hacer una reunión de Podemos. Por otra parte, a ver, yo esto de que no se puedan hacer reuniones de contenido político en un instituto me parece absurdo cuando yo como antiguo director de ese instituto, por ejemplo, recibo la directora provincial, o sea, que se supone que es o a la consejera, que se supone que es una reunión de tipo político, o sea, o cuando en nuestro instituto hay una pancarta bien clara en la entrada que dice no a los recortes, por la escuela pública, lógicamente eso tiene contenido político, o sea, que no sé qué hago, o sea, que yo creo que sí se podría hacer, pero evidentemente se pueden organizar muchas reuniones vuestras hablando de temas que entronquen con las inquietudes, y yo imagino que a partir de las inquietudes se van creando las complicidades, y a partir de las complicidades es cuando ya se crean un poco los grupos, ¿no? Y ahí yo, desde luego, chapó un reconocimiento absoluto por nuestro trabajo, porque me parece excelente y un ejemplo vivo de que, como alguna vez os he dicho, los adultos nos equivocamos y mucho cuando pensamos sobre vosotros. Y por último, el tema de la educación es muy complejo y yo creo que es tan complejo que lo que no requiere es cambio, sino requiere ya transformaciones radicales. Me refiero a que es bueno que sí, que devolvamos el tema como estaba hace unos años, antes de los recortes, pero lo que sería muy importante es que no nos olvidáramos de que tenemos que empezar a cuestionarnos muchas cosas. Y si alguien decía por ahí cuál es el problema de la escuela, pues yo creo que el problema de la escuela principal es que el principal problema de la escuela es que no se cuestiona. Y una institución que no se cuestiona, pues realmente está, digamos, abocada a convertirse en algo paralizado y sobre todo abocada a repetir los mismos errores continuamente, con otro nombre, rebautizamos los errores del pasado para seguir viviendo en ellos. Es una rutina, claro, sobre todo aplaudirles a ellos porque es un trabajo genial. Bueno, sí, nada, un poco retomando yo también a lo que he comentado antes, que yo creo que sí que también es necesario que tome conciencia en cierta forma de todo lo que está pasando en la educación, porque son a los que les está afectando principalmente. Entonces me parece muy importante que también en eso sean bastante conscientes de lo que hay, de lo que les puede esperar, y que también como estudiantes pues tengan esa responsabilidad, vamos, de cara a su propio proyecto, vamos. Y luego a mí desde luego me parece súper interesante que debatan de todo tipo de asuntos, pero no de los
como el de TIP, que eso está súper bien, pero también lo que ha apuntado él, ¿no? De violencia de género, de todo lo que se está hablando, de lo que está pasando los jóvenes, lo que piensan sobre las mujeres, sobre las compañeras, sobre lo que es normal que pase en una relación, que se está, que se está normalizando muchas conductas machistas que son escandalosas en la juventud, ¿vale? Por ejemplo, eso es maravilloso, todo, o sea, me parece perfecto, claro que sí, todo lo que puedan hacer y trasladar, y por supuesto que seamos todos partícipes, que no se quede ni en un aula, ni en un círculo, sino que sea extensivo. Puedes convocar en el instituto, habéis estudiado el TIP, ¿no? Vosotros, ¿no? Todos el TIP, ¿no? Pues sí que podéis convocar una reunión en el instituto para que los chavales del instituto aprendan de vuestra experiencia con lo que habéis hecho en el TIP, y eso no os lo pueden prohibir, ¿verdad que no? Dentro de ese grupo de gente que salga, hacer el debate con ellos, todo lo que sea, y saldrá un grupo de gente que estará interesado en esto, y a partir de ahí sí podéis otra reunión en otro sitio, como aquí por lo menos, pero ya con gente que sí que se puede meter en vuestro círculo de Podemos y empezar a hablar del tema sin ningún tipo de cortapisas. Es un poco darle la vuelta a la tortilla. Yo es que estoy acostumbrado en mis años a darle muchas vueltas a la tortilla. Entonces le das la vuelta a la tortilla y haces lo mismo, pero de otra forma, pero al final haces lo mismo. En el instituto, porque claro, para cuando vengan los que has dicho tú de Bruselas, sí que ya verás como al instituto sí que se podrá ir a decirlo, lo bueno del TIP. Pues lo que hay que hacer vosotros es crear un frente, en el buen sentido de la palabra, vosotros conocéis el TIP ya, lo habéis estudiado, para decir, no, perdona, contra el TIP, pero primero vamos a hacer una charla encima, en plan buenos alumnos que sois, para decir, qué majos somos. Venga, que la gente venga aquí, vamos a hablar del TIP. Le vais diciendo lo que es el TIP, y cuando ya hay un grupo de gente que vosotros veis que son gente afines a vosotros, ¿no? Que guay, ¿no? O cogéis o lo traéis aquí. Y aquí ya hacéis lo que vosotros, como se dice, con el apoyo de todos. Lo digo todo esto porque el tema es muy importante. Empecéis por el TIP, empecéis por donde empecéis, que empecéis por algo. Porque luego ya lo demás vendrá luego. En los países nórdicos y otros países así, la educación viene desde muy crío. Les empiezan a enseñar ya, ¿cómo se llama? Lo que es cultura social, lo que es hacer estas cosas. Vosotros, yo lo primero que os diría es, la cabeza no os la embotéis, sino empezáis con el TIP. Habláis de otros temas, consultar a quien quieráis de alrededor, pero sobre todo con vuestro propio criterio, vuestra propia idea. Hasta que vosotros no tengáis criterio, no aceptéis nada. Simplemente metéis información. Pero no aceptéis nada. Simplemente ser críticos. Aprender a pensar. No seáis borregos. Quiero decir, porque en mi generación hay mucho borrego. Quiero decir, aprendió a que le decían, esto es así, y tenía que ser esto así. No puede ser de otra manera. Ahora no, vosotros ser críticos. Os dicen A, no digáis A a la primera. Se dice, puede ser B, y la primera es A, de puta madre. Si no es A, lo decís. Eso es lo que os voy a decir. Referente a lo que ha dicho ella, sí que es importante. Hay una cosa que es un tabú aquí en España, pero lo voy a decir, me da igual por la edad, que es educación sexual. Y ese tema, que yo he discutido muchas veces, hay gente que, incluso muy progresista, muy tal, que se me echa la mano en la cabeza, ¿no? Y es que si no se hace esa educación, nunca se va a poder romper la violencia de género, ni se va a romper muchas cosas. Os voy a decir por qué. Yo cuando era crío me enseñaban que si yo a mi mujer la perdía, yo era un marica, ¿vale? Y un marica era una palabra muy exagerada, muy mala, muy asquerosa, cosa que yo no lo considero, pero era una palabra asquerosa. Me imagino de mucha edad y sabéis lo que digo. Entonces lo que tenéis que aprender es primero saber lo que es una cosa, saber lo que es la otra, que os quedáis sorprendido lo sencillo que es todo, pero como la gente no lo sabe, se hacen sus propias mentales. Los padres tienen mucha culpa también, les explican lo mismo que les han explicado a ellos. Con lo que, claro, si yo tengo una mujer, yo a esa mujer, que no se me escape, claro, porque se me escapa eso y gilipollas, ¿vale? Y si tengo que usar la mano, pues tengo que usar lo que tenga que usar. Mi generación lo vivió muy fuerte eso. Como esto os digo, que lo primero que tenéis es educación sexual y todo esto, pero yo creo que como están las cosas ahora, sinceramente, lo primero sería que estos chicos, que estoy admirado con vosotros, que primero hayáis podido leer algo y hayáis decidido dar un paso adelante, ¿no? Pero sobre todo ser muy críticos, pero hacer lo que os digo, acostumbrados a dar la vuelta a las cosas. ¿Que no os dejan por política? Pues lo hacéis por charla. Y así hasta que cogéis mucha gente. Es lo único que os voy a decir. Pues como maestra y como persona implicada en la educación y como madre, ¿no? Sobre todo deciros que no os desaniméis, que habéis estado metiéndole mucha ilusión y muchas horas estos días, que sigáis lo que os estaba diciendo él antes, ¿no? Que no os quedéis nunca con lo primero que os dicen, que hagáis como habéis estado haciendo estos días, buscar una cosa, buscar otra, mirar a ver qué dice este, qué dice el otro, ahora que tenéis la posibilidad que no teníamos nosotros en nuestro tiempo, ¿no? Que tenías que al libro de texto y poco más, y el Heraldo y poco más, que tenéis esa gran posibilidad, ¿no? de buscar en internet, de mirar no solo lo que os dicen por un lado sino por otro, pues ahí que os queréis
vuestras propias ideas y que aprovechéis los apoyos que os puedan dar aquí y en otros sitios para crear lo que vosotros queráis crear. Bueno, que las cosas son muy complicadas o muy sencillas, pero el asunto a nivel personal y a nivel grupal es que cada uno se tiene que crear su propio espacio. Sí. Y no hay que pedirle permiso a nadie, ¿no? O sea, que los nuevos modelos o los antiguos modelos pedagógicos se trataba de que las personas fueran eso, que crearan sus propios espacios a través del espíritu crítico, y que eso no quiere decir estar como la Belén Esteban, que es que se confunden los términos y las palabras, ¿verdad? Se trata de contrastar información de un lado de otro y de otro, de tal manera que uno va construyendo su propio espacio cultural y además lo comparte con los demás, de tal manera que hay un trasvase y un enriquecimiento grupal, ¿no? O sea, eso es lo realmente que es accesible a todo el mundo y que es necesario y vital para cada persona. O sea, que no hablemos de militancias ni nada, es que estamos creando nuestro propio espacio vital, los mayores en el ámbito político, y que es complicado, pero de pronto te encuentras con gente fantástica. A mi edad me encuentro en Podemos con gente maravillosa. O sea, soy el más viejo del lugar, pero me da igual. O sea, me puedo comunicar por fin con gente que tiene ideas similares y con gente que empatizo en un montón de cosas. O sea, pero todo parte de uno hacia afuera, ¿eh? Y eso es lo que me gustaría que quedara por mi parte. Nada más. El día que Miguel presentó el trabajo, no a un grupo, sino a todos los grupos de tercero, yo creo que ahí se vivió una experiencia realmente hermosa y que habría que poner en valor. Primero, porque no era el típico trabajo que un profesor le manda a un alumno, sino es el típico trabajo que un alumno decide compartir con sus compañeros. Eso me parece ya importantísimo. En segundo lugar, porque yo creo que ahí estaba Miguel dando una definición de educación perfecta, ¿no? Que es aprender con, es decir, aprender compartiendo, no aprender de, sino aprender con y aprender compartiendo. Eso lo hizo él y yo creo que todos sus compañeros lo vivieron así, y la experiencia para mí ha sido, llevo 31 años, creo, ya he perdido la cuenta, en la profesión, y yo creo que es una de las experiencias más bonitas que he vivido, ¿no? Porque estaba definiendo realmente hacia, o lo que puede ser realmente, una escuela que enseñe de verdad, ¿no? Donde se aprenda, se conviva, se comparta, donde nadie pide nada, debes hacerlo, sino nace del deseo fuerte de una persona que quiere situarse ante la realidad y lanzar sus preguntas. O sea, que lo más bonito del trabajo este que hicieron no era un trabajo de afirmaciones, sino era un trabajo de preguntas. Sacaba la colación, y es que a mí me decidió el darles todo el apoyo precisamente cuando me dijo cuando me enseñó un poco el texto que había preparado para convocar una reunión, para promover el círculo. Y sobre todo, nada más empezar, cuando me sentí atacado, herido y humillado. Con la primera frase, sí, nada más, simplemente con decir, ¿cómo es posible que los que nos habéis arruinado el futuro y nos lo habéis hipotecado, pretendáis ahora arreglárnoslo a nosotros, sin contar con nosotros? No puede ser. Y a mí eso me dolió mucho, pero tenía toda la razón. También tendremos nosotros que tener ese toque de humildad de reconocer y decir, mira, lo hemos hecho fatal, la hemos cagado de una manera salvaje, otra y otra vez. Ayudadnos, en lugar de que os ayudemos nosotros a vosotros, ayudadnos nosotros a intentar pues acabar el ridículo en vite de la mejor manera posible. Además, les voy a comentar una cosa, y es que a partir de ya pueden presumir de que en un acto en el que han convocado a jóvenes, hay unos jóvenes aquí, que la mayoría somos profesores y profesoras, yo incluido, y se pueden vanagloriar de haber dado una lección, pero una buena lección.
Entonces, cuando esto lo transmitan a sus compañeros y compañeras, eso es lo que deberían decir. O sea, nosotros hemos llegado allí y hemos impartido por primera vez nuestra primera lección a gente del gremio, y a gente que reconoce realmente que esto profesores. y profesoras, eso es. Esto es un paso adelante muy importante. Entonces os animo a que no perdáis esa chispa, esa llama, o sea, porque esto es difícil, pero no es imposible. O sea, acordaros del sí se puede, siempre se ha podido hacer las cosas y se puede, ¿vale? Entonces, debéis de seguir adelante y debéis buscar el camino, y sobre todo, sí me gustaría que no cometáis los mismos errores que seguramente se están cometiendo en el Podemos mayores, digamos, el correr mucho, el avanzar hacia adelante rápidamente sin corregir los errores. Hay que corregir los errores y hay que buscar hacer algo bueno, no hacerlo mejor, ¿vale? O sea, hay una diferencia entre lo bueno y lo mejor. Lo mejor es el sub, lo mejor es el mejor teléfono, lo mejor es el mejor coche, el mejor trabajo, la mejor casa, la mejor hipoteca, la mejor vivienda, pero el mejor solamente hay uno. Y el mejor además se puede convertir rápidamente en lo peor. Sin embargo, lo bueno perdura más tiempo. Un equipo bueno, un grupo bueno de trabajo, un buen planteamiento, eso dura mucho más tiempo y solamente se puede convertir en malo, nunca en lo peor. Entonces quizás es buscarse una meta inferior, pero la utopía siempre tiene que estar ahí, eso está claro. Pero no obcecarse con lo mejor, porque lo mejor es lo que preconiza este liberalismo descomunal, este capitalismo salvaje de que hay que conseguir lo mejor. Tienes que tener el mejor teléfono, tienes que tener el mejor vehículo, tienes que tener la competitividad, la competencia, ser el mejor. El mejor solamente puede ser uno y durante muy poco tiempo. Pero bueno se puede ser bueno durante muchísimo tiempo, y digamos que se puede dormir más a gusto siendo bueno. ¿Vale? Entonces, os animo a que sigáis en la lucha esa y que no os obsesionéis con ser los mejores. Basta con ser los buenos, los de las buenas soluciones, los de las buenas ideas, los de las buenas intenciones. Y nada más, o sea, básicamente eso. Y gracias por esta lección. Bueno, yo quería agradecer a Jesús Ángel por lo que nos ha ayudado en presentar el trabajo del TTIP y apoyarnos. Y pues cerrar, no sé cómo no sé, gracias por los apoyos que nos ayudan. Ya que somos así como emprendedores, me gustaría que nos dijerais algún consejo para los jóvenes como nosotros, los que dicen que hasta ser mayor de edad, que en teoría a nosotros no nos tiene que importar nada. No es mi caso, porque si cuando lleguéis a ser mayores de edad, esa gente os dirá que tenéis que ser un poquito más mayores, y cuando seáis más mayores ya dirán que ya no os sirve vuestra opinión. O sea, tenéis que ser vosotros desde ya como sois, y ya está, jóvenes con preocupaciones, que no queréis quedaros en casa y que queréis hablar de los temas que os importan porque sois parte de la sociedad. Y además, como bien han apuntado, lo que tenéis que decirnos es que nosotros estamos aquí para que luchéis por nuestro futuro y queremos además estar con vosotros, mano a mano. Y yo lo que os recomiendo, eso sí, que lo hagáis con alegría, que esto es muy largo, esto, vamos, Rubén, ¿cuánto llevamos luchando? Entre Erika y yo nos llevamos 40 años. ¡Hala! Un poco tanto. Quiero decir que no hay que poner problemas de edad, o sea, es de crear el propio espacio y de crearlo así, con alegría, ¿no? El claro, decir, sintonizar con la gente, pues en este tema o en salir a bailar o lo que os apetezca, ¿no? Entonces, crear espacio, nada de agobio que nos ha dicho el jefe de las juventudes de Podemos que tenemos que apuntar aquí a 40. No, por favor. O sea, algo así, ¿no? Pues eso, y crear espacio. Yo me he creado espacio ya os digo, con esta gente, o sea, con estos, y entonces por fin, en muchos años he podido hablar de política, porque antes era la mosca
los que estaban en el PP-PSOE, o sea, ya no existía otra verdad, no había otra iglesia más poderosa que el PP o el PSOE. Y siempre echándoles la bronca y siempre llevándoles la contraria. Y luego cuando me jubilo se quedan vacíos de debate, tanto que me criticaban. Y entonces, pues bueno, creas el espacio así con naturalidad, ¿no? O sea, y con alegría, como ha dicho Erika. Que no tenéis nada que esperar, que es que hay muchas cosas que solo que miréis... Con profesores cómplices, con tíos mayores, con cualquiera por ahí que sea honrado, porque también os podéis encontrar con gente muy mala, ¿verdad? Pero vosotros tendréis que ir aprendiendo. Este tío no es de fiar, el Tratado de Libre Comercio no es de fiar. Quiero decir, ahí estamos todos en eso, ¿no? Y sois más jóvenes, adolescentes, y en ese sentido pues tenéis que situaros, pero con naturalidad, ¿no? Sobre todo, lo voy a repetir 20.000 veces, porque para evitar estas cosas hay que pensar. Si se piensa y se prepara uno, no se te ríen de ti. Ahora, si te descuidas, ¿no? Y se te ríen, se te montan encima, te tiran a la papelera y te dejan a un lado, ¿no? Sobre todo ser críticos, pensar, que tenéis, sé que pensáis, empezar a pensar. No seáis borreguillos. Eso es lo primero, no os olvidéis nunca eso. No me seáis borrego, de verdad. Pero ¿qué es triunfar? Triunfar es tener un ámbito, un marco y un ámbito de amistades, de gente con la que te puedes comunicar. Eso es triunfar, ¿eh? O sea, eso de la Lucía Echevarría siempre me ha caído fatal. Pero eso, esa expresión... Sí. Ya la damos la charla por concluida. Y gracias a todos por venir y por transmitiros vuestra experiencia. Pueblos que navegan juntos, mareas que van de norte a sur.